Ya damos inicio a la séptima clase de Ética y Legislación Periodística, siendo hoy día viernes 15 de mayo del año 2020, las 18:03 horas. Entonces vamos a partir con las exposiciones correspondientes, ¿ya? Esto es, una compañera, Camila Araya, me dijo que más tarde se va a poder conectar. Ahora correspondería entonces Matías Larraín. ¿Estará don Matías Larraín? Sí, profe, hola. Hola, hola, buenas tardes. Ya, Vale. cuando usted quiera puede Dame un compartir segundo, pantalla. déjame compartir pantalla. Ya, perfecto. Ay, ¿se ve bien? Sí, ahí se ve perfecto. Ay, disculpe, adelante. Y ahora sí. Ya, profe, dame un segundo. Ya. Ya, ya bueno. Buenas tardes a mis compañeros, a usted, profesor. Hoy día voy a exponer sobre el delito de la injuria. Bueno, primero que todo, ¿qué es la injuria? Que es la pregunta que todos se deben estar preguntando. Podemos hacer la diferencia entre un concepto habitual y un concepto jurídico. Primero vayamos con el concepto habitual, que es lo que nosotros podemos manejar como personas comunes y corrientes. La injuria es el delito contra el honor y atenta contra la dignidad de una persona a través de una acción o expresión, y esta se puede entender como insultos o como hechos netamente particulares. Ahora, si nosotros nos vamos al concepto jurídico propiamente tal, según el artículo 416 del Código Penal se establece que injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito, o hasta incluso menosprecio de otra persona. Y asimismo se violenta el derecho fundamental de otra persona, como es el derecho al honor, señalado en el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de Chile. Ahora, ¿qué artículos están presentes en el Código Penal? Se utiliza, por ejemplo, el artículo 416 a 420, que habla netamente de injurias, y también tenemos el artículo 421 a 431, en donde también se involucran las calumnias, pero también se realiza una fusión entre estos dos conceptos, tanto injuria y tanto calumnias. Ahora, ¿qué habla cada uno? En el artículo 416 al 420 expone toda clasificación y las penas de injurias que puede tener en este caso la persona afectada o la persona en este caso querellante. Ahora, del 421 al 431 va a exponer sobre la indicación a querellarse por injuria y adiciona también los términos que puede tener el querellante o querellado en caso de resolver o alargar en este caso el incidente. Pasamos ahora a conocer algunos tipos de artículos. Y acá hago la diferencia en el 420, como mencionamos anteriormente, donde solamente habla de injurias, que acá dice: al acusado de injuria no se admitirá pruebas sobre la verdad de las imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra los empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso, será absuelto el acusado si probare la verdad de las imputaciones. Y también tenemos el artículo 421, que dice que se comete el delito de calumnia o injuria, no solo en manifestaciones, sino también por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones. Ahora, ¿qué tipos de injurias existen? Bueno, el artículo 417 del Código Penal de Chile realiza una separación entre graves y leves. Partamos en este caso con las injurias graves. Son aquellas que merezcan la calificación de graves, atendido el estado, la dignidad y las circunstancias del ofendido y del ofensor. Imputar sobre un crimen o un simple delito que no dé lugar a procedimiento de oficio. La imputación en este caso de un crimen o simple delito penado o prescrito. Imputar de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente la fama, el crédito o intereses del agraviado. Y por último, como injurias graves, tenemos las injurias que por su naturaleza o circunstancias fueran tenidas como afrentosas. Y por último, tenemos las injurias leves, que tal como nos dice el artículo, dice son aquellas hechas por escrito y con publicidad que no estén comprendidas en los casos de injurias graves, que en simples palabras las podemos decir como acusaciones personales de forma presencial o que también se pueden utilizar vía web, en donde hoy particularmente ocurren. Ahora, vamos a las clasificaciones de penas de las injurias que están estipulados en los 418, en el artículo 418, y el 419 del Código Penal. Por ejemplo, las graves, tenemos por escrito y publicidad, que son hechos, por ejemplo, que se puedan propagar en los medios de comunicación, en los carteles, en sitios públicos, en caricaturas y en los papeles impresos.
que dice que las injurias graves hechas por escrito y con publicidad van a ser castigadas con las penas de reclusión menor en sus grados mínimos a medios y multas de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. No concurriendo a aquellas circunstancias, las penas serán de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales, en la UTE. Por ejemplo, también tenemos las leves, que dice que las injurias leves se van a castigar con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales cuando fueren hechas por escrito y con publicidad, para que quede también claro. No concurriendo a estas circunstancias se verán como las faltas. Pasamos en este caso a la última diapositiva, que son los lugares, los plazos y los documentos que uno tiene que presentar para, en este caso, querellarse contra alguna persona por injuria. Bueno, hay que dejar en claro que esta es una acción penal privada, es decir, que el Ministerio Público no se ve involucrado, no entra en este caso a la querella que va a hacer la persona. Es por eso que previo a la querella el tribunal va a incitar a que la persona busque conciliarse, en este caso con el ofendido. Así que es importante en ese caso que la persona conozca tanto el ofendido como también en este caso el que se va a querellar, que exista este plazo para que se puedan, en este caso, arreglar. Ahora, hay una libertad probatoria y en este caso la audiencia indica que pueden ser tres: la primera instancia, la segunda instancia y la tercera instancia. Ahora, sobre los plazos pueden recurrir entre 20 a 40 días aproximadamente, siendo que el tribunal en este caso pueda avisar a la persona ofendida o que se va a querellar cuándo va a estar determinado el plazo para que se puedan presentar al tribunal de garantía local, que es donde se tiene que, en este caso, realizar la denuncia para hacer efectiva la injuria. Así que eso, a grandes rasgos, es lo que trata de injuria. Traté de tratar de explicarlo a grandes rasgos de forma súper simple, pero eso, profesor, gracias. Sí, estuvo muy, muy buena la presentación, muy ¡Bravo, clara. Matías! Sí, muy buena la presentación. ¿Alguien tiene alguna consulta para el compañero? Ninguna, todo clarísimo. ¿Por qué es tan genial? Ya, yo le haría una consulta, porque me gustaría que si me puede decir un ejemplo en que usted como periodista podría caer en cometer este delito. Ya, trate usted de Sí, por ponerse ejemplo, en el lugar, ¿ya? Sí, por ejemplo, cuando voy a hacer un ejemplo de injuria grave, cuando yo voy a hacer una acusación, no sé, en un medio escrito, me está preguntando como periodista, ¿cierto? En este Exacto. caso, basándome en el contexto. Puede ser que yo esté en un diario, en una radio, en un medio televisivo y acuse a una persona de un delito que haya cometido y que este delito esté prescrito. Entonces, si ese delito, como ahora está prescrito, tiene solamente un año de vigencia. Después de ello, el delito ya no toma la vigencia, valga la redundancia, y por eso no se le puede acusar a la persona. Y es ahí donde esta persona se puede querellar contra mi persona, para repetir la palabra persona, y el tribunal me puede multar con las penas que ya mencionamos, con son las unidades tributarias mensuales, va dependiendo de si es el delito, simple delito, o si es más grave ahora la acusación. Ya, muy bien, ya. Hubo dos cosas importantes que planteó, que es importante remarcar. La primera es que efectivamente si yo interpongo una querella en contra de la persona que ha cometido injuria, ya lo primero es que esto es una acción penal privada, ¿ya? Es decir, a diferencia de los delitos comunes, que es el fiscal el que lleva adelante en nombre del Estado la persecución penal de ese delito, en las injurias y las calumnias el fiscal no se va a meter, ¿ya? Al Estado como que no le interesa demasiado de que exista un fiscal para perseguir este tipo de conductas, ¿ya? O delitos. Porque la verdad que estima de que quizás no son de tan importante connotación, pero le da la posibilidad al privado de decir a cualquier persona de que si ella quiere, contrata un abogado y va a interponer la denuncia ante el juzgado de garantía. Entonces vamos viendo que es un delito, como comentó el compañero, de acción penal privada. La única forma de llevarlo a juicio es con la querella de un abogado.
Por lo tanto, tendría yo que invertir plata para poder contratar un abogado y interponer la querella ante el tribunal. El tribunal, cuando recibe esta querella, bueno, verifica algunos requisitos de admisibilidad, de forma de cómo está hecha la querella, que son algunas cosas que están contempladas en la ley, son cosas de forma más que nada. Va a verificar si no está prescrita esa injuria, ¿ya? Porque el plazo de prescripción, como señaló el compañero, es 1 año. Por lo tanto, si un medio de comunicación, si el periodista escribió algo en contra de mi honor, ya que a mí me afecta mi honor, y yo tuve conocimiento ya hace más de 1 año, a esa querella se va a declarar inadmisible por extemporánea, es decir, por estar fuera de tiempo. Por eso el plazo de prescripción es de 1 año. Yo solamente tengo 1 año desde que tuve conocimiento de esa publicación que afecta mi honra. Tengo solamente 1 año para interponer la querella. ¿Ya? Vemos también entonces que acota el plazo, cuando generalmente los delitos tienen plazo de 5 años. Pero este delito es un delito menor, por lo tanto le da un plazo de prescripción para yo poder denunciarlo solamente de 1 año. Ese es el caso de la periodista Alejandra Matus, que les contaba yo, que cuando publicó el libro negro de la justicia chilena, donde contaba ahí toda la corruptela que había en el Poder Judicial en ese tiempo, como su hermano es un gran penalista, que incluso hasta el año pasado, no sé, este año, era abogado integrante de la Corte Suprema, el hermano le dijo, tú escribiste este libro, obviamente estás calumniando, estás injuriando a los ministros de la Corte Suprema. Entonces, lo que te recomiendo, le dijo, es que te vayas del país, pero no 1 año, porque lo que te expliqué en una clase anterior, cuando uno se va del país, el plazo de prescripción aumenta, se multiplica por 2. Por lo tanto, si yo cometo injuria y me voy del país, ya no tengo que esperar 1 año para que haya prescrito ese delito, sino que tengo que esperar 2 años. Y una vez transcurrido los 2 años, puedo volver al país y por más que me intenten acusar, no voy a prescribir el delito. ¿Ya? Pero si estoy acá en el país y dentro de ese año nadie hace una denuncia en contra del periodista que cometió la injuria, si pasa el año y interpone la querella, ahí el periodista va a tener que contratar a un abogado que diga que se declara inadmisible la querella porque está prescrito el delito, pasó más de 1 año, probando que eso así fue. Y si la persona... Profe, Sí, dígame. consulta, si alguien durante ese año vuelve a hacer una denuncia contra esta persona, ¿se extiende el plazo o se mantiene por 1 año? O 2 si es que está fuera del país. A ver, ¿cómo que no te escuché, José? Me cortó un poquito. ¿Cómo dijiste? Que en el caso de que durante ese año o los 2 años, si la persona está fuera del país, otra persona vuelve a hacer una denuncia en contra del periodista, ¿se extiende el plazo o se mantiene? Lo que pasa es que el plazo es particular, no es colectivo. Por lo tanto, el plazo para esa persona que salió del país no va a ser afectado por ninguna otra acción de ninguna otra persona. Ah, perfecto, ya. Exacto. Es un plazo individual, ¿sí? No colectivo. Eso. ¿Qué otra cosa más quería comentar? De que también, como explicó el compañero muy bien, cuando se da lugar a esta querella, la primera etapa que va a hacer el juez va a citar a las partes, ¿ya? Al que cometió la injuria, al periodista, y a la persona contra la que habló mal mediante este medio de comunicación. Y lo primero que va a hacer, les va a ofrecer una salida alternativa, es decir, una conciliación, que lleguen a un acuerdo. Y este acuerdo puede ser monetario, puede ser disculpas públicas a través del medio de comunicación. Entonces vemos que como son delitos que no tienen un nivel de gravedad tan grande, tan importante, por todos los medios la ley ha tratado de darle una importancia no mayor, ¿ya? De hecho, las penas también son bajas. Pero ustedes como periodistas, y en realidad nadie quiere incurrir en un delito, ser procesado y tener que contratar a un abogado, porque generalmente cobra muy caro. Entonces, por eso es importante que desde ahora en adelante, si no tenían estos conceptos en su cabeza, se los metan bien en su mente, injuria y calumnia, ¿ya? Y si no les va quedando muy claro con las explicaciones, bueno, me vuelven a preguntar, o vayan ustedes buscando información, ¿ya? Porque ustedes, como periodistas, es muy probable que puedan caer en estas conductas ilícitas. Entonces, la idea es que no caigan en ellas, pues ya, después de este ramo, después de esta clase de la exposición muy buena que nos hizo un compañero, tienen que
tener siempre en mente esos conceptos, para que no caigan y no tengan que verse expuestos a esto, que les puede costar el trabajo, les va a costar mucho dinero. Entonces, es ahí la importancia de este delito. Ya, continuemos entonces, que el tiempo pasa muy rápido y no alcanzo a pasar todo. A ver. Y ahora, doña, doña, no sé. No, esta persona me dijo que no podía. Yani Dávila, por favor. Acá, presente, profe. Ya, cuando usted quiera puede compartir pantalla y exponer, por Vale, favor. vale. Ahí. ¿Se ve o no? Sí. Ya. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy día lo voy a presentar sobre la calumnia y de qué trata, cuáles son sus agravantes, sus características y qué situación se da para cada persona. Primero partamos con que la calumnia como delito se encuentra regulada en el artículo 412 del Código Penal. Se define como la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio. Perseguirse de oficio significa que el Ministerio Público puede perseguirte y realizar todas las acciones pertinentes de investigación y persecución correspondientes, aún en el caso de que el denunciante no quisiera continuar el proceso. Una de las características principales de la calumnia es el procedimiento legal a seguir. El bien jurídico que se busca proteger con su regulación es el honor de la persona, tanto mental como que pueda caminar por la calle tranquilo, por ejemplo, o también no recibir insultos por sus redes sociales o cualquier medio de comunicación. La definición en la Constitución en cuanto a los sujetos del delito son indiferentes, por lo que cualquier persona puede ser autor o víctima de ser acusado por calumnia. Cualquier persona está expuesta a eso. En cuanto a la definición que entrega el artículo, la conducta consiste en imputar un delito determinado pero falso a una persona, y que ese delito por el cual se le está imputando sea actualmente perseguible de oficio, como dije reiteradamente, o sea, recientemente. Un ejemplo de esto es escrito, verbal y cualquier sistema de comunicación. Ahora, si nos vamos al artículo 414, aquí sale y explica claramente que cuando una persona es acusada de calumnia y hace mención a la sanción aplicable para el caso, eh, puede ser castigado bajo las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 15 unidades tributarias mensuales. Además de eso, con la reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades si se le imputaba de un simple delito. En el primer caso, estamos hablando de un simple crimen. ¿Por qué no se corre? Ahí está. Ahí había puesto un video de la diferencia entre calumnia e injuria, pero mi compañero lo explicó súper bien, así que lo voy a saltar igual, para que no tenga problemas de internet a las otras personas y todo. Bueno, existe el agravante para el artículo 413 del Código Penal, que consiste una calumnia y una divulgación hecha por escrito y también publicitada en distintos medios de comunicación. En el artículo 413, en estos casos, como señala la circunstancia y también la Constitución, la pena será de reclusión menor en su grado medio, esto en 541 días, 3 años y una multa de 11 a 20 UTM. Bueno, para poder hacer una diferencia también, quiero también decir que hay una diferencia entre crimen y también delito. O sea, sí, crimen y delito. Por lo que cada ejemplo se va a ir caracterizado y analizado según la definición de crimen o delito de la persona. O sea, el Ministerio Público va a analizar el tema de la calumnia, de la denuncia realizada, y va a concluir si es que se trata de un crimen o un delito, y de ahí se van a ver todas las sanciones que corresponden para la persona que está imputada y que está siendo demandada. Un ejemplo tradicional o cotidiano que podríamos ver es que Gustavo le vaya a decir a Carlos que le robó la radio, y Carlos le diga que no. Y es verdad, eso es una calumnia. Es algo tan simple como eso. Y bueno, también para concluir un poco la presentación, quería agregar que si bien no está acá en la presentación que estoy mostrando, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, ahora sí. hermano, muy buena. Ah, se me cortó, sorry. Bueno,
como estaba diciendo, que quedé en la conclusión, una calumnia puede ser, todas las personas estamos expuestas a la calumnia, a una calumnia, cualquier persona puede demandar a otra por calumnia, ya sea por un delito muy simple como poder robar algún lápiz mina o una lapicera, es así de fácil poder denunciar a una persona de calumnia. La investigación aproximadamente duran entre 6 meses a un año, y también la persona puede, como dije anteriormente, arrepentirse de la denuncia que realizó, pero aún así el Ministerio Público está en toda su atribución de poder seguir investigando y poder seguir realizando distintas acciones correspondientes para que poder llegar al fin del caso y poder tener todos los antecedentes posibles para una posible sanción y una posible reclusión. Eso, muchas gracias, compañero y compañera. Gracias, Yannick. ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias, Yanni. Muchas gracias, Andrés. Todo bueno. Muy bueno el ejemplo, Yanni. Felicidades. Gracias, Gustavo. ¿Se te salió un gallito, Gustavo? Saludos, Matías. Ya, pues, estimado, ¿nos podría, póngase usted en el caso como periodista que incurra en calumnias? ¿Nos puede, por favor, remarcar el ejemplo? Por ejemplo, como periodista, si es que yo hago una acusación falsa sobre una persona, de que realizó un acto en específico y ese acto no es verdad, caería de una calumnia y esa persona estaría en todo el derecho de poder demandarme y el Ministerio Público de poder investigar todos mis antecedentes para poder llegar a una resolución. Perfecto. Sería un ejemplo como periodista eso. Ya, ¿y usted, y cuál fue la diferencia que usted vio entre calumnia e injuria? Encuentro que si bien, o sea, a mi punto de vista, la injuria es mucho más como complicada que la calumnia a realizar. De hecho, la calumnia, como por la investigación, es como muy fácil demandar a una persona por una calumnia. O sea, cualquier persona, como dije, puede ir y demandar a otra persona por un simple hecho. Y eso, más que nada, esa es la diferencia como principal que pude yo notar en la investigación. Ya, perfecto, muchas gracias. Muy buena presentación, amigo. El ejemplo fue el mejor. Gracias, Carlos. Ya. Excelente. Ya, a ver, un término que es importante que tengan conocimiento ustedes es lo que significa de oficio. ¿Ya? Cuando jurídicamente se habla que algo se va a hacer de oficio, significa que el impulso procesal, quien va a tomar la iniciativa, va a ser el tribunal. ¿Ya? O si decimos que Fiscalía va a investigar de oficio, lo que estamos diciendo es que Fiscalía, sin necesidad de una denuncia de parte, de alguna parte externa, va a iniciar automáticamente la investigación. Eso es de oficio. Ya de oficio su contraposición es a petición de parte. ¿Ya? Entonces, en temas jurídicos, cuando escuchan algo procesal que van a decir a petición de parte, es lo que la palabra lo dice, pues ya lo que la frase lo dice, es la petición que haga el abogado o el denunciante. A uno, por ejemplo, si cometen un delito en contra de una persona, le roban algo, uno va a ir a Fiscalía, en ese caso, como a petición de parte, a hacer la denuncia. Pero Fiscalía, aunque si tiene conocimiento de ese hecho, de todas formas, aunque yo no vaya a hacer la denuncia, de oficio va a iniciar la investigación, porque la Fiscalía está para proteger a la sociedad toda. Entonces, actúa en este tipo de delitos de connotación pública, donde no quiere que ocurran más robos a algún transeúnte, entonces ahí actúa de oficio. Los tribunales también, pues los tribunales hay causas como las causas civiles. Si yo quiero demandar a una persona porque no cumplió el contrato de arrendamiento, no me está pagando y lo quiero expulsar, ahí nadie va a actuar de oficio, ¿ya? Ni Fiscalía ni el tribunal van a actuar de oficio de forma automática. Ellos van a esperar que haya una denuncia de parte, una demanda. Entonces ahí la persona va a ir a demandar a juzgado civil y a petición de parte va a comenzar a darle tramitación a este procedimiento para que vaya avanzando. Entonces esa es la distinción de esos dos términos en materia jurídica, de oficio y a petición de parte. Lo otro que es importante también tener en consideración de que legalmente, siendo un poco más estricto, la diferencia entre calumnia e injuria
tiene que ver con que injuria es algo más de fondo, es más abstracto, porque guarda relación con mi deshonra como persona, ¿ya? Y mi deshonra como persona pueden ser muchas publicaciones, muchas cosas se pueden decir para quitarme la honra. En cambio, la calumnia es cuando se me está a mí imputando, se me está acusando, se me está estableciendo mediante un medio de comunicación o de otra forma que yo cometí un delito, que yo soy asesino, por ejemplo, que soy ladrón, ¿ya? Que soy un abusador, que soy un violador. Todas esas cosas me están imputando a mí un delito. Y resulta que si yo no he sido condenado mediante una sentencia firme y ejecutoriada, ahí la persona que me está acusando de ese delito está incurriendo en el delito de calumnia, ¿ya? Porque esa es la calumnia en materia jurídica. Así me calumnian cuando me tachan de haber cometido un delito. Y el decirme asesino es un delito, el delito de homicidio. El caso que les comenté yo, de hecho, es de un amigo mío, periodista, que en Mejillones había ocurrido este caso de una persona que lo estaban procesando de haber matado a su señora, ya femicidio. Pero todavía no había ninguna sentencia. No había una sentencia firme y ejecutoriada al respecto. Entonces, este periodista escribió con el formato de nuevo periodismo, ocupando adjetivos calificativos, contando como una historia, que mientras el asesino de Juanita Pérez camina impune por las calles de Mejillones, ese era más o menos la forma, el lead que había ocupado este periodista para contar esa noticia en que iba. Entonces ahí claramente cometió calumnia, porque ya lo tildaba mediante un medio de comunicación de asesino, es decir, como que ya existiese una sentencia firme y ejecutoriada condenándolo por el femicidio. Entonces, ustedes antes de decir que una persona es culpable de un delito, van a tener que cerciorarse bien, ¿ya? Van a tener que buscar fuentes, no solamente en la Defensoría, en Fiscalía y además el Poder Judicial, porque si no van a incurrir en el delito de calumnia y la persona afectada los va a denunciar mediante una querella con un abogado y ahí ustedes se van a ver en bastantes complicaciones, no solamente ustedes, sino que además el representante legal del medio por el cual trabajan, el editor. Entonces, esa es la idea, no se metan en esas complicaciones. Siempre antes de hablar de este tipo de cosas, de faltarle la honra o de imputarle el delito a alguien, van a tener que ratificar bien toda la información a nivel judicial. De hecho, si ustedes tienen forma de obtener extracto de antecedentes de alguna persona, ahí recién vamos a ver que la sentencia va a estar firme y ejecutoriada, cuando ya tenga esa anotación penal. Ya. ¿Alguien le queda alguna duda? De todas formas, estos temas los vamos a ver en la clase siguiente, calumnia e injurias, porque hoy día yo creo que voy a alcanzar, con suerte, a avanzar un poco en la ley de prensa. Ahora viene don Gustavo Cabrera, por favor. Ya, profe. ¿Se ve ahí o no? Súper bien. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Vamos a hablar hoy día del principio de inocencia y en base fundamental el principio de inocencia o la presunción de inocencia es un principio jurídico penal que se establece a nivel mundial como la inocencia de una persona en regla. Solamente a través ya sea de un juicio o proceso que se demuestre la culpabilidad de la persona, el Estado recién podrá aplicar alguna pena o sanción. En este caso, la contraparte de la presunción de inocencia son las medidas precautorias, como la previsión preventiva, que hemos conocido. En el derecho penal moderno se admiten medidas precautorias si hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona pueda afectar en la investigación. Según los derechos humanos a nivel mundial, la presunción de inocencia es una garantía consagrada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en tratados internacionales, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos. En base de artículos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indica que toda persona, ya sea acusada de delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley de cada uno de los países y también en un juicio público donde se le aseguren todas las garantías necesarias.
Y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se pueda presumir la inocencia mientras no se establezca la culpabilidad. Si nos vamos atrás en el tiempo, como un ejemplo de utilización de la presunción de inocencia, se considera como por primera vez la utilización de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Constituyente francesa en 1789 como la primera reglamentación expresa de la famosa presunción de inocencia en sistemas legales del mundo occidental contemporáneo. Si nos vamos a nuestro país, en la actualidad, según la ley 16 del 12 de octubre del 2000, en el Código Procesal Penal de nuestro país, el artículo 1 precisa que una persona podrá ser ni condenada o penada ni sometida a una de las medidas de seguridad que establece el Código Procesal Penal de nuestro país, y toda persona, en este caso, tiene derecho a un juicio previo, oral y público desarrollado en conformidad con las normas del cuerpo legal, ya sea toda persona que sea condenada, absuelta o sobreseída, definitivamente por una sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por este mismo hecho. Y si nos vamos a un breve ejemplo de prensa a nivel nacional, es un hecho reciente que ocurrió en nuestro país hace menos de una semana, de hecho fue el día sábado, que es una noticia que dio la vuelta a nivel nacional donde 3 concejales y 2 funcionarios de la comuna de Iquique son investigados por corrupción y que quedaron en prisión preventiva. Para quienes no conocen la noticia, brevemente para contextualizar, se habló de una prisión preventiva para 3 concejales y para 2 funcionarios municipales decretados por el juez de garantía de Iquique en una audiencia de formalización de 15 personas aproximadamente. Los otros imputados se quedaron con medidas cautelares, como ya lo habíamos nombrado anteriormente, con un plazo de 120 días. Son delitos que se pueden otorgar como cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita por representantes de algunas empresas y también de los concejales, en el marco también de posibles hechos de corrupción en licitaciones relacionadas en el alumbrado público de Iquique entre el 2016 y el 2018. En este caso, donde se utiliza la presunción de inocencia, es que el juez acogió la solicitud de las defensas, en este caso de los abogados, de los concejales y los funcionarios, donde se prohibió la publicación, ya sea de los nombres e imágenes de los imputados, bajo el precepto legal del principio de presunción de inocencia. Yo no puedo culpabilizar a alguien de alguna forma, y esto se puede utilizar en los medios de comunicación, en redes sociales o en la vida misma, donde yo no puedo inculpar a alguien mientras no exista un proceso legal, y de esta forma yo poder hacer una culpabilidad o dar por hecho algo si es que no tengo las pruebas convincentes. Y en ese sentido, uno es siempre inocente hasta que se demuestre lo contrario, y para eso son, en este caso, los juzgados. Ese sería en breve lo que es el principio de inocencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, muy bien explicado. Ya. ¿Algún compañero? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ya. Ese caso que usted mostró ahí está súper interesante porque si ustedes se fijan, el titular es muy preciso, ¿ya? No ahonda en adjetivos calificativos ni andar buscando alguna forma imprecisa de informar, sino que indica exactamente lo que está ocurriendo. Se formaliza, se están investigando y entran en prisión preventiva. Entonces, es un titular de una persona que tiene conocimientos legales en el aspecto de no caer en calumnia, porque en ninguna parte está aseverando de que ellos cometieron el delito, y eso tiene que ser muy cuidadoso a la hora de desarrollar la noticia. Ellos no han cometido el delito, sino que simplemente se le está investigando al respecto, y que estén en prisión preventiva. Profe, ¿Sí? disculpe, Dígame. los nombres de los concejales sí fueron, sí los subieron, Ya, sí, y la imagen igual. justamente para allá iba. Lo que pasa es que cuando son funcionarios públicos, ahí tenemos 2 derechos que están colisionando, ¿ya? En el mundo jurídico generalmente hay colisión de derechos. Y si no fueran funcionarios públicos, el juez, como supuestamente dice la noticia ahí, podría haber tomado la determinación de que no se grave la audiencia, ¿ya? En función de este principio de inocencia, ¿ya? Para cautelar
la honra como un derecho constitucional de esta persona, la privacidad y la intimidad respecto de ese hecho. Pero como son funcionarios públicos, hay otro derecho constitucional que podría ser más importante de acuerdo a interpretaciones de algunos fallos, inclusive de la Corte Suprema, como es la libertad de informar, ese derecho establecido en la Constitución y que además tiene una ley que es la ley de prensa, y guarda relación con el artículo 8 de la Constitución, que les obliga a tener un grado alto de probidad a los funcionarios públicos. Entonces, en virtud de que es un funcionario público que le compete a la sociedad toda respecto de su comportamiento, en virtud del artículo 8 de la Constitución, de la probidad que deben guardar los funcionarios públicos y en virtud de la libertad de información, que también está constituida en la Constitución y además en su ley de prensa, podrían, por ser más portentoso el fundamento, podrían destruir este principio de presunción de inocencia, pero no es que lo destruyan, no es que digan que son culpables, sino que le da más preponderancia a informar un hecho de notoriedad pública por sobre resguardar este principio de inocencia, ¿ya? Porque además en ninguna parte al informar vamos a decir que son culpables, ¿ya? Entonces esa resolución de ese juez, si es que así fue, por lo menos a mí me parece un poco equivocada, porque que se publique, que se diga que esas personas están siendo investigadas y que están en prisión preventiva, no quiere decir que estamos diciendo que son culpables. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Ya. ¿Les queda claro? ¿O alguien tiene alguna duda a ese respecto? Ya, vamos ahora con Constanza Contreras, por favor. Ya, profe. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahí se ve bien. Sí. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Mi presentación se va a basar más que nada sobre el término imputado o imputada. Este término refiere a aquella persona a la que se le atribuye la participación en un hecho punible, o sea, en un delito. Según la Real Academia Española, un imputado es la persona contra quien se dirige un proceso penal. Es súper importante tener presente, así como lo mencionaron en la presentación anterior, que un imputado o imputada no es culpable hasta que el juez determine lo contrario. Por lo tanto, debe ser tratado como inocente. Dentro del Código Procesal Penal, específicamente en el párrafo 4 con el nombre de imputado, está el artículo 93, en el cual se expresan los derechos y garantías de imputados. Y expresa también que todo imputado podrá hacer valer hasta la terminación del proceso los derechos y las garantías que le confieren las leyes. Dentro de estos derechos y garantías, hay muchos más de los que yo tengo en esta presentación, pero consideré que estos eran los que se expresaban de manera mucho más clara y general con respecto a algunos puntos. Dentro de los primeros derechos es que se le informe al imputado o imputada de manera clara y específica sobre los hechos de los cuales se le están imputando y los derechos que le otorga la Constitución y las leyes. El guardar silencio o en caso de consentir en presentar declaración, que no sea esto bajo juramento. También que debe ser asistido o asistida por un abogado o abogada desde los actos iniciales de la investigación. Desde un comienzo ellos tienen el derecho de tener un abogado. Y además no deben ser sometidos a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto deben recibir un trato digno en todo momento. La Defensoría Penal Pública es una institución que se relaciona netamente directamente con los imputados, los cuales declaran que la defensa penal es un derecho de todas y se compromete a proteger estos derechos independiente de la situación económica, social o cultural de la persona imputada. Dentro de estos derechos está el ser tratado como inocente, tal cual lo mencioné anteriormente, el saber las razones, el porqué de su detención. En el caso de ser detenido, tiene que ser llevado delante de un juez dentro de las 24 horas. Puede informar a algún familiar sobre su detención. Un juez
puede revisar también si la detención fue de manera legal, si cumplió las normas. Uno como imputado, el imputado o imputada puede hacer esta solicitud. Además, tener un abogado que lo defienda, guardar silencio, ser tratado dignamente, recibir visitas periódicas y pedir que se investiguen los hechos de los cuales se le están acusando. Traté también de diferenciar que hay dos tipos, porque estos derechos aplican a todas las personas, ciudadanos dentro del país, pero también hay otros tipos de imputados que tienen otro tipo de derechos específicos para esas personas. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes y los extranjeros. Como imputado o imputada adolescente, es súper importante tener en cuenta que desde los 14 años todos y todas somos responsables ante la ley. Por lo tanto, desde los 14 a los 18 años, y uno es imputado, acusado de cometer algún supuesto delito, tiene los derechos anteriormente mencionados y además el derecho de acceder a una defensa penal gratuita, independiente de su situación económica, tener un lugar de detención distinto a las personas adultas. En el caso de los imputados o imputadas extranjeros, también se aplican los derechos anteriores y además tienen derecho a una asistencia gratuita por un traductor en el caso que la persona no hable o no comprenda el español, también de ser informado en el idioma que esta persona sí comprenda, el motivo de su detención y que se investiguen los hechos por los cuales se le están imputando o acusando. Además, está como derecho el informar sobre su situación judicial al consulado o embajada que corresponda a la nacionalidad de la persona, tener un abogado o abogada defensor con el cual obviamente se pueda entrevistar previamente al juicio. Bueno, aquí adjunté la bibliografía para los compañeros que necesiten quizás especificar un poco más en los derechos que sí se expresa en el Código Procesal Penal completo y algunos videos de apoyo. Esa es la presentación. Muy bien, Constanza. Muy bien tratado el tema. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta? Ya, muy bien, muy bien. Ya no se ve, ¿cierto? ¿Ah? Sí, No ahí se ve la salió. pantalla, ¿cierto? Ahí Ya. está bien, sí. Vale. El tema que nos expuso la compañera es muy importante porque resulta y abordó un tema muy interesante y qué bueno que lo hizo porque abordó justamente los derechos que tiene el imputado y sobre todo cuando es tomado detenido. Porque ¿qué pasa si ese imputado no se cumple con alguno de esos derechos? La defensa puede pedir que se declare que la detención es ilegal. Por lo tanto, podría forzar al fiscal a que tenga que dejar a la persona en libertad o una vez en tribunal el juez tendría que declarar que es ilegal la detención, por lo tanto toda la prueba que las policías y el fiscal hayan logrado obtener en esa detención estaría nula, ¿ya? Porque sería todo objeto obtenido todo bajo un procedimiento ilegal, por lo tanto no se podría presentar a lo largo del juicio. Entonces las policías generalmente tienen mucho conocimiento de todos estos derechos, porque si omiten uno y la defensa lo llega a saber entrevistando al imputado, la defensa le va a preguntar al imputado, lo primero que va a hacer es, le leyeron los derechos, fue sometido a alguna violencia física, si tampoco tiene derecho a tener abogado, estaríamos incurriendo ante la omisión de algún derecho, por lo tanto estaríamos cayendo en la ilegalidad de la detención con todo lo que significa para el procedimiento, que como les digo es dejar inválido todas las pruebas que se han obtenido y generalmente a veces el fiscal la decisión que toma es dejarlo en libertad por haber iniciado mal el procedimiento. Entonces imagínense, incluso en delitos graves, si no se cumple con las formalidades del procedimiento, la persona podría llegar a quedar en libertad. Ya también los fiscales tienen plazos para poder iniciar acusación. Ya yo puedo tomar a una persona detenida, lo puedo dejar en prisión preventiva, y si a mí como fiscal se me acabó el plazo de investigación que pedí de 100 días, no lo renové, se acaba el plazo de investigación y no interpongo acusación en el tiempo correspondiente, ese procedimiento queda inválido. O sea, queda inhábil y por lo tanto la persona podría salir en libertad. Así que la responsabilidad de los fiscales es muy compleja, ¿ya? Es muy importante, por eso igual tienen asistentes, tienen sistemas informáticos que le van avisando las causas cuando tienen que reactivarla o se le está venciendo el plazo, les avisa también cuando tienen que
presentar una acusación, ya, porque ellos, en temas judiciales, todo es con plazo. Y si hay algún plazo que se pasa, queda el proceso inválido, ¿ya? No podría continuarse. Ya, vamos ahora con la siguiente exposición que corresponde a Pía Torres. ¿Está Pía Torres? Ya no, me suena ese nombre como que parece que me había dicho algo. Ya, Pía Torres y Camila Araya habrá llegado. No está ni Camila Araya ni Pía Torres. Ya vamos a dejar entonces esa. Profesor, ¿Sí? la Pía se encuentra de luto, no se pudo meter. Ah, verdad, y así es el correo que me envió. Sí, me contó, se me había olvidado. Sí, se le dije pues cuando pueda. Entonces quizás por la Camila puede revisar en las solicitudes para ingresar. Ya. Sí, me dijo que tenía problemas para ingresar. Ya, pero no importa, si no lo dejamos por último para la clase siguiente. Ya, vámonos ahora a revisar la ley de prensa, ¿ya? Eso tenemos que tratar de dejarlo concluido hoy día. Voy a buscar... ya, la ley yo la subí al sistema, ¿no? Así que ahí la van a poder... bueno, igual está en internet, acceso a todos, así que es cosa que la busquen y van a poder trabajarla para el ensayo. Ya, vamos a ver artículo por artículo de ley. Yo sé que esto puede ser fome, revisar artículo por artículo, pero es la única forma de que no se nos vaya nada y poder ir analizando el tema. Ahora, a mí me dijeron que las clases tienen que ser idealmente no más de 1 hora, ya, para no aburrirlos. Así es que y quedan 10 minutos para las 7. Lo que yo les planteo es que yo voy a continuar la clase haciendo la explicación de la ley, y si ustedes a las 7 toman la determinación, se pueden desconectar, ¿ya? Ningún problema. La instrucción es tener 1 hora porque pedagógicamente no es muy conveniente que me pase yo de esa hora, y me lo remarcaron igual la jefatura. Por lo tanto, a las 7 cualquier persona está habilitada y se puede retirar, ya, ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo que me interesa es que vayan aprendiendo. Pero yo voy a continuar hasta las 7:30 grabando el video y analizando artículo por artículo, para efecto de que ustedes puedan revisarlo en el video que yo estoy subiendo en mi página de YouTube y luego estoy subiendo en el módulo, ¿ya? Sin perjuicio de que igual voy a volver a remarcar todos los conceptos de las clases siguientes. Así que tienen total libertad para desconectarse a las 7, que cumpliríamos la hora respectiva, ¿ya? Pero yo sigo hasta las 7:30 tratando de avanzar en lo máximo posible. Ya, vamos entonces, voy a compartir. Y entonces acá tenemos la ley, ¿ya? Esta ley está en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, ahí pueden encontrar mucha información, nos dice qué tipo de norma es una ley, porque pueden haber decretos, otro tipo de normas. Esta es una ley 19.733 que se publicó el 4 de junio del 2001, se promulgó el 18 de mayo del 2001, ¿ya? Esos son promulgarla principalmente cuando el Congreso la ha aprobado, y la publicación es cuando aparece en el diario oficial. El diario oficial es un diario que hasta no hace mucho era físico, y generalmente ahora funciona virtual, y ahí se van publicando todas las leyes del día. Y una vez que es publicada la ley, se da por conocida por todos. Ya nadie podría decir que no conocía una ley una vez que ha sido publicada en el diario oficial. El organismo que la publicó fue el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. El título se llama Ley sobre Libertades de Opinión, Información y Ejercicio del Periodismo. Entonces es una ley específicamente para su profesión. Nos dice que el inicio de la vigencia, el 23 de diciembre del 2013, última modificación fue el año 2013, y vamos a analizarla ahora. ¿Ya? Ahí la típica presentación de la ley, teniendo presente que el Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación, proyecto de ley.
Vamos al título 1, disposiciones generales. Nos dice artículo 1 que la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan. Ya sabemos qué delitos se pueden cometer en conformidad a la ley. Entonces, el artículo primero va en concordancia con la libertad de emitir información que está en la Constitución. En el artículo 19, numeral, no me acuerdo, en alguno de los numerales del artículo 19 está la libertad de emitir opinión y que es remarcada también acá en la ley en su artículo 1. Asimismo comprende, vamos al inciso segundo, acuérdense que los párrafos se denominan incisos en materia judicial. El inciso segundo nos dice, asimismo comprende el derecho de toda persona natural o jurídica, natural, cada uno de ustedes, jurídica, una asociación, una junta de vecinos, una empresa, el derecho de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social sin otras condiciones que las señaladas por la ley. ¿Ya? Entonces cualquier persona puede fundar un medio de comunicación, según lo que nos dice acá. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general. Artículo 2. Cualquier duda me interrumpen. Para todos los efectos legales son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado. Entonces ahora vemos que nos da una definición legal de qué es lo que es un medio de comunicación. Todos aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado. Y acá hay algo anecdótico, un dato dicen, nos dice que se entenderá por diario todo periódico que se publique a lo menos 4 días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley. Es decir, si yo tengo una publicación que la hago 3 días a la semana, no se puede entender que es un diario. ¿Ya? Para que sea diario legalmente, tiene que publicarse 4 días en la semana, por lo menos. Si no, no es diario. Artículo 3. El pluralismo en el sistema informativo favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país. Con este propósito se asegurará la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación. Entonces acá la ley entiende de que tienen que haber distintas opciones informativas para que haya un pluralismo y esto favorezca la democracia. Por eso le da la libertad a cualquier persona de poder fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación. Entonces hay una libertad periodística. Artículo 4. Los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas y de las municipalidades destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, deberán destinarse mayoritaria y preferentemente a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales. ¿Ya? Acá lo que nos está diciendo es que el Estado que cuente con un presupuesto fiscal preferir a la hora de publicar los medios de comunicación regionales. ¿Ya? Anualmente la ley de presupuesto del sector público contemplará los recursos necesarios para financiar la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional. La asignación de estos recursos será efectuada por los respectivos consejos regionales previo concurso público. Los concursos serán dirimidos por comisiones cuya composición, generación y ejecución serán determinados por reglamento. En dicho reglamento deben establecerse los criterios de selección. Entonces, además nos dice que hay una ley de presupuesto del sector público que contempla recursos en los cuales ustedes pueden postular para financiar la realización, edición y difusión de programas, suplementos de carácter regional. ¿Ya? Podrían postular ustedes de acuerdo a esta ley de presupuesto para formar un diario regional u otro medio de comunicación. La ley de presupuesto del sector público va a contemplar anualmente recursos para la realización de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional, los que van a ser asignados mediante concurso público por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Entonces, además de la ley de presupuestos, de dotarnos con un concurso público para poder generar un medio de comunicación, además también nos da un concurso público para generar estudios respecto de si hay pluralismo informativo o hay un monopolio de información. Título 2. Del ejercicio del periodismo. Acá nos va a establecer legalmente quiénes son periodistas. Son periodistas quienes estén en posesión del respectivo título universitario, reconocido válidamente en Chile, y aquellos a quienes la ley reconoce como tales. ¿Ya? Eso es un periodista para la ley,
aquel que cuente con el respectivo título universitario reconocido en Chile. Artículo 6. Los alumnos de la Escuela de Periodismo, mientras realicen las prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, y los egresados de las mismas hasta 24 meses después de la fecha de su egreso, tendrán los derechos y estarán afectos a las responsabilidades que esta ley contempla para los periodistas, ¿ya? Entonces, no solamente aquellos titulados, sino que aquellos que estén realizando la práctica y aquellos que hayan egresado hasta 2 años están sometidos a esta ley, ¿ya? Si egresó y han pasado más de 2 años y no se ha titulado, ya no está sometido a esta ley. Artículo 7. Los directores, editores de medios de comunicación social, las personas a quienes se refieren los artículos 5 y 6 y los corresponsales extranjeros que ejerzan su actividad en el país, tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa. Ya este artículo es importante, estamos viendo el artículo que les da la facultad legal a ustedes de no revelar su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla, y no podrán ser obligados a revelarla ni aún judicialmente, ¿ya? Artículo 7, importante eso, anótenlo. Artículo 7 es aquel que le va a dar la facultad legal de no revelar su fuente informativa, ¿ya? Ni aún judicialmente, ni aunque algún juez lo determine, ustedes pueden revelar su fuente informativa. Continuamos, dice: lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido de estar necesariamente presentes en el momento de haberse recibido la información. Por ejemplo, ¿quién? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, a quién se refiere este inciso? Lo dispuesto en el inciso anterior, es decir, de mantener en reserva la fuente informativa, se va a aplicar a las personas que también por su oficio hayan estado ahí presentes. ¿A alguien se le ocurre qué más puede ser acá? ¿Cómo? Profe, no entiendo eso. Ya. Lo que pasa es que ya, el artículo 7 en su primer inciso nos dice de que los periodistas pueden mantener la reserva de su fuente informativa. Y acá el inciso segundo nos dice de que eso, lo dispuesto en el inciso anterior, se va a aplicar también a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido de estar también presentes en el momento de que recibieron la información. Por ejemplo, acá... Los reporteros gráficos, profe. Exactamente, un reportero gráfico, claro, porque está junto con el periodista, entonces están recibiendo una información que puede ser privada, por lo tanto, no solamente el periodista no va a estar obligado a revelar la fuente informativa, sino que además a aquellas otras profesiones que rodean el ejercicio del periodismo. Así que exactamente ese es un buen ejemplo, reportero gráfico. Ya, estimados alumnos, son las 7, los que quieran se pueden ir, ya no se preocupen, no hay ningún problema, yo sigo comentando los artículos, de todas formas va a quedar grabado, así que aquellos que quieran se pueden retirar sin ningún problema. No tengo ningún problema si me quedo solo, pero más que nada es para que esto quede grabado, ¿ya? Sin perjuicio de que me puedan después hacer las preguntas. De esta forma ustedes pueden leer la ley y las dudas las anotan, me las consultan en la próxima clase y además van a poder ver el video de la explicación. Continuemos. El que haga uso del derecho consagrado en el inciso primero, es decir, de no revelar la fuente, va a ser responsable de los delitos que pudiere cometer por la información difundida. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo tengo esa información, no quiero revelar la fuente, y con esa información puedo cometer un delito al yo informar, ahí tendría que ser responsable, ¿ya? Si me dan una información respecto, no sé, por ejemplo, de una persona que cometió un delito pero no ha sido condenada, claramente si yo la publico, ahí estoy siendo responsable del delito de calumnia. Entonces hay que tener cuidado con también ser responsable con la información que se nos ha entregado. Artículo 8. El medio de comunicación social que difunda material informativo identificándolo como de autoría de un periodista o persona determinado con su nombre, cara o voz, no podrá introducirle alteraciones sustanciales sin consentimiento de esto. Ya esto igual lo vimos en el Código de Ética. Será responsable de dichas alteraciones y a petición del afectado deberá efectuar la correspondiente aclaración. Este derecho del afectado caducará si no lo ejerce dentro de 6 días siguientes. Ya, por ejemplo, usted me entrega una noticia y yo le hago unas modificaciones y no le pregunto y la publico, y usted ve que yo le alteré sustancialmente la información. Usted como periodista tiene 6 días
para reclamarme ese hecho y yo estar obligado a hacer la aclaración respectiva. El periodista o quien ejerza la actividad periodística no podrá ser obligado a actuar en contravención a las normas éticas generalmente aceptadas para el ejercicio de su profesión, ¿ya? No está acá la ley dando una concordancia con el código de ética, ¿ya? Que no debemos, y no solamente respecto al periodista, habla de quien ejerza la actividad periodística. No podemos ser obligados a actuar en contrario, ya eso se refiere a contravención, en contrario a las normas éticas. Entonces, si yo pertenezco a un medio de comunicación y el editor, ya, o el representante legal, o el director del medio, me quiere obligar a desarrollar una noticia contrariando las normas éticas del código de ética, por ejemplo, yo no estoy obligado. Yo podría no hacerle caso en virtud de este artículo. Entonces este artículo me da el poder a mí de negarme ante una forma de desarrollar la noticia que esté contrario a las normas éticas. Entonces la ley es la que me permite a mí contrariar al editor, al director del medio que quiera que yo incurra en esta falta de ética. La infracción a lo establecido en esto que vimos anteriormente, cuando el afectado sea un periodista contratado o quien sea contratado para ejercer funciones periodísticas por el respectivo medio de comunicación social, constituirá incumplimiento grave del empleador a las obligaciones que impone el contrato. Entonces ahora acá estamos viendo de que se va a la parte contractual. Es decir, yo como periodista, si mi editor me está obligando a publicar, por ejemplo, fotografías morbosas respecto de un accidente, yo me voy a negar. Y además podría denunciarlo por incumplimiento del contrato. Eso es lo que nos dice acá, ¿ya? Porque el contrato periodístico entonces va a tener tácitamente estas normas que están en la ley. Esto obliga a los contratos periodísticos, ¿ya? Tiene que cumplir con estas obligaciones acá de no revelar la fuente, de aclarar al periodista que le modifiqué la información, ¿ya? Que son otra de las cosas que dice acá en este artículo. Por lo tanto, a mí me modifican la información como periodista, tengo 6 días para ir a mi editor, director, decirle, oiga, no, rectifique porque yo no publiqué eso, ya yo quería publicar otra cosa y usted me lo modificó. Tengo 6 días. Y además, si quiere que yo cometa una falta de ética en alguna publicación, yo puedo ir y demandarlo por incumplimiento de contrato, ya, en virtud de este artículo. Título 3, de las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social. Artículo 9. En los casos en que la ley permita, bueno, acá vamos a ver el funcionamiento de los medios de comunicación social, ¿ya? En los casos en que la ley permita que el propietario de un medio de comunicación social sea una persona natural, ésta deberá tener domicilio en el país y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, ¿ya? Entonces cualquier persona que quiera ser dueño de un medio de comunicación social debe vivir, tener domicilio en Chile, y no haber sido condenado a delito que merezca pena aflictiva. Penas aflictivas son todas aquellas condenas que superan los 3 años y 1 día. Eso es una pena aflictiva. Si yo fui condenado a 2 años o a 3 años, ¿puedo yo todavía tener un medio de comunicación social? Podría yo ser dueño, ¿ya? Porque acá la prohibición es, primero, que tengo que vivir acá y no haber sido condenado a delito que merezca pena aflictiva, ¿ya? Y ahí surge otra cuestión legal, porque puede ser más compleja, porque dice no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, ¿ya? Hay delitos que merecen pena aflictiva, es decir, que puede ser condenado a 3 años y 1 día, pero yo a lo mejor tenía atenuante de un extracto de antecedentes limpio, ¿ya? Es decir, sin antecedentes penales, y podría tener cualquier otra atenuante que me baje a mí la pena, y por lo tanto yo no voy a cumplir los 3 años y 1 día, entonces yo podría decir, claro, yo puedo tener un medio de comunicación porque no fui condenado a 3 años y 1 día, fui condenado solamente a 2 años y 200 días. Pero quizá acá la ley podría decir, acá la prohibición no es aquella que ha sido condenada a 3 años y 1 día, sino que ha condenado a un delito que merezca pena aflictiva, ¿ya? Entonces, eso es un tema, son temas jurídicos. Ahí vamos viendo la interpretación de las palabras, la precisión del lenguaje. A uno como abogado le enseñan a ser muy preciso en el lenguaje.
y por temas como este, ¿ya? Porque nos dice que la prohibición es para quien fue condenado a pena aflictiva. Dice que es a quien haya sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Entonces yo puedo haber cometido un delito que merece pena aflictiva, pero por ciertas atenuantes y circunstancias fue condenado a menos de 3 años y 1 día. Ya, sigamos. Tratándose de personas jurídicas, estas deberán tener domicilio en Chile. Ya, personas jurídicas, estamos hablando de una empresa, una asociación con personalidad jurídica, una junta de vecinos, todas aquellas que se constituyen, se unen y que tienen una personalidad legal. Porque nos dice primero que si es persona natural, tengo que tener domicilio en Chile, no haber sido condenado a pena que merezca aflictividad. Tratándose de personas jurídicas, estas deberán tener domicilio en Chile también y estar constituidas en el país o tener agencia autorizada para operar en territorio nacional. ¿Ya? Entonces puede que CNN sean dueños en Estados Unidos, pero va a necesitar que sus agencias tengan domicilio en Chile y tener una agencia que esté autorizada para operar en el territorio. Su presidente y sus administradores o representantes legales deberán ser chilenos y no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva. La condena a la pena señalada hará cesar al afectado de inmediato en toda función o actividad relativa a la dirección, administración o representación en el medio de comunicación social que desempeñe. Ya, si yo soy el dueño o parte del directorio dueño de un medio de comunicación y me condeno a un delito que merezca 3 años y 1 día, voy a tener que cesar de inmediato de mi función administrativa de representación de dirección del medio de comunicación, porque está esa prohibición. Vemos que es una prohibición más ética, ¿ya? Esa, bueno, moral al estar ya legal, al estar en una norma moral en cuanto a su contenido, de la obligación de yo no tener esa sanción penal para poder tener un medio de comunicación. Todo medio de comunicación social deberá proporcionar información fidedigna acerca de sus propietarios, controladores directos o indirectos, arrendatarios, comodatarios o concesionarios, según fuere el caso, ¿ya? Un medio de comunicación social no puede mantener esa información en un oscurantismo, ya tiene que revelar quiénes son sus controladores, ya quiénes son propietarios, quiénes tienen acciones. Si ellos fueren una o más personas los dueños, dicha información comprenderá la que sea conducente a la individualización de las personas naturales y jurídicas que tengan participación en la propiedad o tengan uso a cualquier título. Ya hay que individualizar a todos los que tengan acciones en la empresa. Asimismo, comprenderá las copias de los documentos que acrediten la constitución y estatuto de las personas jurídicas que sean socias o accionistas, salvo los casos de sociedades anónimas abiertas, así como las modificaciones de los mismos según correspondiere. La referida información será de permanente actualizada y a su disposición en el domicilio del respectivo medio de comunicación social de las autoridades que la requieran en el ejercicio de su competencia. Ya aquí está hablando de la transparencia que tiene que tener el medio de comunicación social respecto de todos sus dueños, sus estatutos. Las concesiones para radiodifusión sonora de libre recepción solicitadas por personas jurídicas con participación de capital extranjero superior al 10%, solo podrán otorgarse si se acredita previamente que su país de origen se otorga a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones de que gozarán estos solicitantes en Chile. Entonces acá lo que nos dice que aquellos que quieran tener una radio acá en Chile, pero el capital, ya los dueños sean en un 10% por lo menos capital extranjero, para poder optar a tener una radio con capital extranjero acá en Chile, se le va a autorizar solo en el caso de que haya una reciprocidad. En el caso de que si yo como chileno quiero poner una radio en Colombia, solamente en el caso que se me permita, yo voy a poder también permitirle a este capital extranjero colombiano de que ponga su radio de libre difusión acá en Chile. ¿Ya? Artículo 10. Los medios de comunicación social deberán tener un director responsable y a lo menos una persona que lo reemplace. Ya, eso es importante porque esta responsabilidad también va a tener que ver con temas jurídicos a la hora de demandar, querellarme en contra de un periodista por calumnia o injuria. Va a tener que ir también en la querella no solamente del periodista, sino que el representante legal y el director y editor. El director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país,
no tener fuero, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no haber sido condenado por delito que merezca pena efectiva, y en los 2 últimos años no haber sido condenado como autores de delitos reiterados o reincidentes en delitos penados por esta ley. La condena a pena efectiva hará cesar al afectado de inmediato en toda función o actividad relativa a la administración del medio. Ya nos dice el caso anterior. Tanto como para ser dueño, como para ser director, no puedo yo tener estas condenas penales. Ahí quizás estamos viendo cómo una norma moral se ha llevado a una norma legal. Porque alguna persona podrá decir, ¿y por qué un director no puede tener una condena? Si todos pueden haber cometido un error, ¿ya? Pero aquí estamos viendo de que por ley no se permite. Para ejercer los cargos de jefe de prensa o periodista, cuando así lo requiere la respectiva planta en algún órgano de administración centralizada o descentralizada del Estado, o en alguna de sus empresas, se requerirá estar en posesión del título de periodista, de acuerdo a lo establecido en el inciso precedente. Ya que hay una protección a la profesión. ¿Ya? Si hay algún cargo de jefe de prensa o periodista, debe ese jefe ser necesariamente periodista, cuando estamos hablando de instituciones del Estado. ¿Ya? Entonces, en instituciones del Estado, cualquier jefe de prensa debe tener el título de periodista. No puede ser cualquier persona con cualquier profesión. La nacionalidad chilena no se exigirá si el medio de comunicación social usare un idioma distinto al castellano. Artículo 11. Los medios de comunicación social podrán iniciar sus actividades una vez que hayan cumplido con las exigencias de los artículos anteriores. Sin perjuicio de las normas de esta ley, el otorgamiento de concesiones o permisos de servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, su ejercicio e iniciación de actividades se van a regir por las leyes respectivas, ¿ya? Leyes comerciales más que nada de cumplimiento, de iniciación de actividades, ya todas las leyes que involucran a comenzar a desarrollar una empresa. La iniciación de actividades de los medios escritos de comunicación social se informará a la gobernación provincial o intendencia regional que corresponda al domicilio del medio mediante presentación, de la que esa gobernación o intendencia enviará copia al director de la Biblioteca Nacional. La presentación deberá contener las siguientes enunciaciones. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que cualquier inicio de un medio escrito, ya de comunicación social, yo tengo que enviar copia de la iniciación de ese medio a intendencia regional o gobierno provincial. Y tengo que enviarlo mediante una enunciación respecto del nombre del diario, revista o periódico, señalando los periodos que mediarán entre un número y otro, el nombre completo, profesión, domicilio y los documentos que acrediten la identidad del propietario, si fuere persona natural, o de las personas que tienen la representación legal de la sociedad, si se tratara de una persona jurídica, el nombre completo, domicilio, documentos que acrediten la identidad del director, de las personas que deban sustituirlo, con indicación de orden, de procedencia en que ellas deben asumir su reemplazo. Entonces acá vamos viendo que hay toda una normativa que nos obliga a la hora de ellos fundar un medio de comunicación. Es para darle información al gobierno de lo que se está creando, ¿ya? Para que tenga conocimiento. Ubicación de las oficinas, ¿ya? Asimismo, cualquier cambio que se produzca en las menciones anteriores, cualquier cambio que yo ya le haya informado, debo comunicarle también al gobierno dentro de los 15 días siguientes o 60 días, si es que se hizo alguna modificación. El director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en este artículo. Yo me acuerdo que cuando yo estudié periodismo en la facultad de usted, yo con unos amigos fundamos una revista llamada Paquidermos, era una revista cultural. Y me acuerdo que el profesor Isidro Morales nos dijo de que teníamos que enviar mensualmente copia de esa revista a la biblioteca. Y me acuerdo que él se encargó de estos trámites más o menos administrativos. Bueno, después, una vez que nos titulamos, la revista siguió como 2 o 3 años después, pero ya los alumnos fueron modificando, cambió y desapareció la revista como tal. ¿Qué más nos dice? Dice que las disposiciones precedentes no se aplicarán a las publicaciones que se distribuyen internamente en instituciones públicas o privadas, ¿ya? En este caso la revista nosotros la distribuíamos no solamente internamente, sino que en un principio hasta cobrábamos para vender la revista y la vendíamos afuera en otras universidades. Luego tuvimos un apoyo de la Dirección General Estudiantil y
ahí publicábamos, ya nos daban un fondo para poder publicar la revista y la entregábamos gratuitamente, generalmente, bueno, obviamente en la universidad, pero tratábamos de que fuera una distribución también en la ciudad, en otras universidades. En la primera, bueno, artículo 12, en la primera página o en la página editorial o en la última y siempre en un lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al iniciarse y al finalizar las transmisiones diarias de todo servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, se debe indicar el nombre y el domicilio del propietario o concesionario en su caso, o del representante legal si se tratara de una persona jurídica. ¿Ya? Por eso ustedes a veces ven en televisión los programas y en todo medio de comunicación, en el diario, que debe publicarse domicilio del propietario, del concesionario en su caso, del representante legal, si es una persona jurídica, es por este artículo, artículo 12. Este artículo da la obligación a los medios de comunicación de dar esa información luego de cada transmisión. Artículo 13. Todo impreso, grabación sonora o producción audiovisual o electrónica realizados en el país y destinados a la comercialización deberá incluir el nombre de la persona responsable o establecimiento que ejecutó la impresión o producción, así como el lugar y la fecha correspondiente, sin perjuicio de cumplir, en su caso, con los demás requisitos fijados por la ley. En el caso del libro, se va a colocar en un lugar visible la cantidad de ejemplares. ¿Ya? Aquí estamos viendo, entonces, normativas que nos obligan a poner el nombre de la persona responsable, el establecimiento donde se ejecutó la impresión o se hizo la producción. Por eso ustedes también en los libros ven todo eso en las primeras páginas, ¿ya? Por esta normativa. Artículo 14. Las personas o establecimientos a que se refiere el artículo anterior deberán enviar a la Biblioteca Nacional, al tiempo de su publicación, la cantidad de 5 ejemplares de todo impreso, cualquiera sea su naturaleza. Entonces, todo medio de comunicación que se va a destinar a la venta deben enviar, en virtud de este artículo, 5 ejemplares de la publicación, ¿ya? En el caso de las publicaciones periódicas, el director de la Biblioteca Nacional estará facultado para suscribir convenios con los responsables de dichos medios para establecer modalidades de depósito legal mixto. Ya un convenio para economía de cómo poder llevar el soporte electrónico, microfilms, ya. Más que nada esto del tema de logística. De las publicaciones impresas en regiones, de los 5 ejemplares, 2 de estos deben depositarse en la biblioteca pública de la región que designe el director de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Estamos viendo que hay muchas obligaciones aquí como medidas administrativas, y a la hora de ustedes fundar un medio van a tener que ponerse de cabeza a leer la ley de prensa para poder dar cumplimiento a todas estas obligaciones. La Biblioteca Nacional podrá rechazar y exigir un nuevo ejemplar si alguno de los ejemplares depositados en cualquier soporte exhibe deficiencia o algún deterioro que impida su consulta o conservación. En el caso de las grabaciones sonoras o producciones audiovisuales o electrónicas destinadas a la comercialización, tales personas o establecimientos depositarán 2 ejemplares de cada una. La obligación que establece este artículo deberá cumplirse dentro del plazo máximo de 30 días. Entonces, cada publicación va a tener que enviarla en el plazo máximo de 30 días a la Biblioteca Regional y Biblioteca Nacional. Tratándose de creaciones cinematográficas, la obligación se entenderá cumplida al depositarse una copia en formato original y una en formato digital en la Cineteca Nacional, y otra también en formato digital en la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Pero estamos hablando de medios que están destinados a la comercialización, ¿ya? La obligación que establece este artículo debe cumplirse dentro del plazo máximo de 90 días. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, puede haber una denuncia, ¿ya? Exigiéndose la entrega de los ejemplares a la persona natural, jurídica o responsable de la publicación. Entonces, si yo no realizo estas entregas a la biblioteca respectiva, puede haber una denuncia obligándome a tener que dar cumplimiento, ¿ya? Porque por ley me lo ordena. No es una facultad que me diga si yo quiero o no quiero, no. La ley me da la obligación de tener que hacerlo. Los organismos del Estado no podrán adquirir obras impresas, grabaciones sonoras o producciones electrónicas o audiovisuales, fílmicas o cinematográficas de los editores, productores o realizadores que no den cumplimiento a la obligación establecida en este artículo. Ni tampoco van a otorgar financiamiento a estos a través de fondos o subvenciones. Entonces, ven que la importancia, el Estado no me va a dar ningún financiamiento o no me va a autorizar postular a un fondo público si es que yo no he cumplido con esta normativa. Para estos efectos, la Biblioteca Nacional deberá certificar que no ha efectuado denuncias relativas a esta infracción, ¿ya? Artículo 15. Los servicios de la radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión
respecto de sus programas de origen nacional estarán obligados a dejar copia o cinta magnetofónica y a conservarla durante 20 días de toda noticia, entrevista, charla, comentario, conferencia, disertación editorial, discurso o debate que se haya transmitido. Entonces seguimos con las obligaciones de dejar copia de todos esos documentos. Vamos al título cuarto. Esto igual es importante porque nos va a hablar del derecho de aclaración y de rectificación. Artículo 16. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. ¿Ya? Entonces, si yo como periodista publiqué una información ofendiendo a una persona injustamente, aparte de estar incurriendo ya en el delito de injuria, que pueden querellarse en contra de mí, aparte de interponer un recurso de protección en contra de mí por el derecho de honra, y no contra mí solamente como periodista, sino que contra el medio de comunicación, este artículo 16 le da el derecho a la persona a que el medio o el periodista tengan que aclarar o rectificar la información incorrecta o la información deshonrosa para esa persona. Y esto va a ser gratuito, ¿ya? Entonces acá estamos viendo un derecho de protección de la persona frente al medio de comunicación. Gratuitamente yo, como medio de comunicación, como periodista, debo difundir, rectificar, aclarar esa información. Artículo 17. El ofendido o injustamente aludido por un servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o un servicio limitado de televisión tendrá derecho, pagando solo el valor del material que se emplee en la reproducción o proporcionando el que se usará para ello, a requerir directamente la entrega de una copia fiel de la transmisión a que se refiere el artículo 15, la que debe ser dispuesta a disposición dentro del 5º día. ¿Qué dice acá? Aquí nos dice que gratuitamente yo tengo la posibilidad de pedirle al medio de comunicación que rectifique aquello que se equivocó en la publicación respecto a mí, y si yo deseo copia de esa rectificación, yo tengo que cancelar el medio para que me la entreguen. ¿Ya? Si es una noticia, por ejemplo, y yo quiero copia de eso, yo le voy a tener que comprar un CD y llevárselo para que me lo graben en un CD o en el formato que yo desee. Eso es lo que me está diciendo ahí, ¿ya? Yo tengo que pagar el valor material que se va a usar para que me den copia fiel a mí de la transmisión que está rectificando o aclarando aquella información. Y esa copia me la tienen que entregar en un plazo de 5º día, el medio de comunicación. ¿Ya? Entonces igual establece esa obligación al medio. Dentro del 5º día me tiene que dar esa copia fiel donde yo voy a poder decidir que se rectificó la información que me deshonraba o equivocadamente se había difundido sobre mí. En caso de que el respectivo servicio de comunicación no hiciera entrega de la copia dentro del plazo o se negara injustificadamente a hacerlo, y juez con competencia en lo criminal, es decir, un juez de garantía o tribunal penal, lo estimara pertinente para acreditar un posible hecho delictivo, a solicitud del interesado y a su costa podrá requerir el envío de la copia para ponerla a disposición de éste. El director responsable que lo reemplace deberá entregar al tribunal la copia fiel de la transmisión dentro de 3º día contado desde que se notifique la resolución que ordena enviarla. Lo que nos está diciendo acá es que podría yo tener protección judicial en el caso de que dentro de 5º día el medio de comunicación no me haya entregado esta copia fiel que yo le solicité rectificando la información. Yo podría ir ante un juez de garantía y solicitarle que le ordene al medio de comunicación para que dentro de 3º día me envíe aquella copia, ¿ya? Y esto ante la sanción de desacato, ¿ya? El desacato es un delito muy grave en nuestra legislación que guarda relación con el incumplimiento de una orden judicial. Entonces, si un juez le da la orden al medio de comunicación y no la cumple está incurriendo en el delito de desacato. Artículo 18. La obligación del medio de comunicación social de difundir gratuitamente la aclaración o la rectificación regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción. En este caso, el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción. Esto es interesante. En un medio de comunicación, a veces yo acepto de que ciertas personas, mediante el pago de un dinero, yo pueda insertar una información, una publicidad, por ejemplo. Si esa información inserta incurrió en un error,
yo le puedo cobrar a esa institución que me pagó para hacer la inserción para poder rectificar la información errónea, ¿ya? Entonces, en una inserción se publicó la información de que en el hospital van a entregar mascarillas tal día, y resulta que hubo un error, y una persona me dice, oiga, eso no es así, o no fue así. Yo, para poder rectificar esa información, le voy a cobrar nuevamente a la institución, porque ellos fueron los que me dieron la información errónea, ¿ya? No fue error mío como medio de comunicación. Las aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a 1000 palabras, o en el caso de la radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción, a 2 minutos, ¿ya? Entonces nos está dando un marco de tiempo y de espacio de la rectificación. La rectificación en un diario, por ejemplo, no va a poder tener más de 1000 palabras. Y en una radio o en un canal de televisión no puedo dar más allá de 2 minutos para aclarar o rectificar la información errónea. Este requerimiento deberá dirigirse a su director o a la persona que deba reemplazarlo dentro del plazo de 20 días contado desde la fecha de la edición o difusión que la motive. Ya tengo un plazo. Sí, se dio una información errónea respecto a mí o respecto de una información de una inserción, solamente hay 20 días para pedir la rectificación al director del medio de comunicación, ¿ya? Entonces, por eso dice, este requerimiento deberá dirigirse a su director o a la persona que deba reemplazarlo dentro del plazo de 20 días, desde que la fecha de la edición o difusión se realizó. Ese es el plazo de la aclaración y rectificación. Los notarios y los receptores judiciales estarán, bueno, notarios son todos los ministros de fe, ustedes conocen, que certifican un hecho, y el receptor judicial son los notificadores, ¿ya? Son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que van a notificar a las personas las causas judiciales. Notarios y los receptores están obligados a notificar el requerimiento a simple solicitud del interesado. La notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la aclaración o rectificación, la que será entregada al director o a la persona que legalmente lo reemplace en el domicilio legalmente constituido. Entonces acá le da una obligación al receptor judicial y al notario de que a la simple solicitud mía de que estoy pidiendo que rectifiquen esto, ellos vayan y notifiquen al director del medio de comunicación que deben aclarar y rectificar esa información errónea. Ya, y para ir terminando, artículo 19. Bueno, este artículo es muy largo, así que mejor vamos a quedar acá. De las personas que se encuentran, ¿alguien alguna duda, algún comentario que quiera entregar o alguna duda respecto a lo que hemos visto? Ya, entonces, No, ninguna. ya. No, profe. No, Ya, profe. qué bueno, porque en la ley de prensa ustedes tienen que hacer el ensayo, ¿ya? Entonces, como les digo, cada uno va a darle el punto de vista que sé. Yo este fin de semana voy a dar algunas indicaciones más respecto de la rúbrica, para que lo tengan claro. Acuérdense que pueden entregarlo el 22 o el 28 de mayo, tienen esas dos fechas. Y es importante que vean esta ley, porque es su ley, ¿ya? Es la ley de los periodistas, es la única ley que tienen, por lo tanto deben manejarla al revés y al derecho, porque aborda muchos puntos importantes, ¿ya? La idea es que vamos a abordar todos los puntos, vamos a terminar la próxima clase, porque tiene cerca de 40 artículos, ya vamos en el 20. Por tema de tiempo trato de hacerlo rápido, pero ustedes pueden ver el video, cualquier duda, lean la ley y me pueden ir haciendo preguntas respecto a un artículo, porque el lenguaje jurídico, la verdad que es muy complicado, entonces yo sé que van a haber cosas que les va a costar entender, eso es muy normal, es muy enredado toda esta redacción jurídica. Por eso estoy tratando de hacerlo lo más entendible posible, así que por favor, para la próxima clase... Sí, profe, se entendió harto, eso lo quería comentar, que se agradece porque igual le da como harta énfasis a explicar bien, ejemplificar y ayuda bastante. Gracias. Qué bueno, esa es la idea. Gracias. Así que ya por eso, quedamos entonces en eso, y cualquier información lo que estoy subiendo al módulo, y lean la ley, y en la próxima clase vamos a continuar con las exposiciones de las personas que faltaron hoy día, las que corresponden a ese día también. Bueno, cualquier persona que tenga problema me avisa y lo volvemos a reagendar, ¿ya? Entonces, eso, pues, que tengan buen fin de semana, descansen, traten de leer, acuérdense,
gracias, como periodistas tienen que meterse harta información, ya, es muy importante. Ya, muchas gracias, que tengan buen fin de semana, nos estamos viendo en la próxima clase, descansen. Ya, profe. Chao, Chao, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, gracias.